Paz de Dios, bienvenidos, Dios les bendiga a todos. A ver, me dicen por favor si se escucha y se ve bien. Hermano Jacob, hermano Javier, hermana Marisela, hermana Perlita, bienvenida también. Por favor, díganme si se escucha bien y si se ve también. Antes de poder continuar, ¿todo bien? Ok, muy bien, gracias hermano Javier, hermano Jacob, gracias. Ok, bueno, pues hoy es la segunda clase ya de homilética. Me da gusto tenerlos aquí de regreso en esta clase. Hay que recordar que una de las cosas que tenemos aquí como propósito en el seminario es aprender de la palabra de Dios. Eh, y esta clase es aprender cómo exponer la palabra de Dios. Entonces se complementan ambas cosas y a través de esta clase yo sé que vamos a aprender cómo nosotros poder transmitir de manera más clara los mensajes. Eh, Seguro que algunos de ustedes participan en sus iglesias de diferentes maneras, ya sea con niños, ya sea con jóvenes, ya sea con la iglesia. Y como decíamos en la clase anterior, pues todas estas áreas ocupan de este aprendizaje, de esta habilidad, para que podamos nosotros presentar nuestros mensajes bien estructurados, lo más claro posible. Vamos a tratar de aprender algunas reglas, vamos a tratar de aprender algunas cuestiones, ¿verdad?, que tienen que ver con todo lo que es la exposición de la palabra de Dios. Entonces eso es en lo que se ocupa esta materia, lo que es la homilética. Les animo a que tengan por ahí con qué apuntar en caso de que sea necesario, pues puedan tener ahí un respaldo, algún concepto que se les quede o alguna situación que después quieran preguntar. Con todo gusto les animo para que tengamos ese buen hábito. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a entrar ya de lleno a lo que es nuestra clase. Solo recordar un poquito de la clase pasada. Acuérdense que el propósito de esta clase no es enseñarles a ustedes a hablar con poder o hablar bonito o hablar de maneras muy espirituales. Eso es algo que Dios nos da, ese es un don que Dios les va a dar a cada uno de ustedes. Pero sí es el propósito de esta clase aprender a ordenar bien cualquier mensaje que vayamos a exponer en la congregación, ¿ok? Entonces, esa es la intención de la homilética. Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar a los primeros asuntos que tienen que ver con nuestro primer punto ya concreto. Eh, Tiene que ver esta clase, bueno, aquí voy a regresar un poquito, cómo escoger un tema, es el punto de esta clase. ¿Cómo le hago para escoger un tema? Si tú vas a buscar un tema para los niños, se aplica tanto como si vas a buscar un tema para predicar en la iglesia. No hay ninguna diferencia. Entonces quiero que partamos de ahí. Es tan importante escoger un tema para cualquier área, para el niño, para el adolescente, para el joven y para el adulto. Entonces, aquí nuestra cuestión que nos ocupa en esta tarde es cómo le hago para escoger un tema. A veces nos vemos tentados a buscar temas que suenen bonito. Eh, a veces nos decimos, bueno, quiero un tema que impacte, ¿verdad? Por supuesto que todos queremos
encontrar un tema que impacte. O, por ejemplo, yo quiero un tema que llame la atención o un tema que sea de gran interés, un tema que capte la atención. Todo eso está bien. El punto aquí es cómo le hago yo para escoger el tema correcto. Bien, entonces vamos a ver algunos aspectos que nos van a servir a la hora en que nosotros querramos predicar la palabra de Dios. Bien, antes de entrar en lo que dice aquí la diapositiva, no se enfoquen o no nos enfoquemos en buscar un tema que suene bonito. Eso es una tentación que muchos tenemos que resistir, ¿verdad? Este, un título que suene así como que, wow, qué título, ¿no? El título puede estar muy bonito, pero si tú no tienes realmente un asunto que acompañe ese título, no te va a servir de nada. Entonces, vamos a empezar desde lo básico, desde donde debemos de partir. Y aquí es el propósito de esta clase. Antes de que ustedes busquen un título, hay que comprender que lo primero es encontrar un asunto principal del que yo voy a hablar. El título vendrá después. Si van a anotar, anoten eso. Antes de escribir un mensaje, tengo que tener un asunto del que voy a hablar. ¿Qué es esto del asunto? Bueno, el asunto quiere decir, viene de una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿De qué voy a hablar? ¿Ok? A ver, le vas a hablar a los niños, le vas a hablar a la iglesia. Primero tenemos que preguntarnos, a ver, ¿de qué voy a hablar? Es decir, podemos preguntarnos también, como ven aquí en la diapositiva, ¿por qué, perdón, ¿por qué voy a hablar de este tema? ¿Qué fin deseo lograr? ¿No? ¿Para qué quiero hablar de esto? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Miren, por ejemplo, es bien importante vigilar este, que sí encontremos el asunto principal. Y aquí voy a poner unos ejemplos eh, positivos y negativos, a ver si puedo encontrar rápidamente uno. Voy a poner un ejemplo negativo. Un pastor, por ejemplo, o un líder de jóvenes, o una hermana, un hermano que va a hablar, no se sube al púlpito para desahogarse, no se sube al púlpito para decir, oh, aquí está el hermano que me la debe, ahorita me las va a pagar, aquí, a ver, le voy a armar un mensaje exclusivamente para él, ¿no? Eso no se debe de hacer. Nosotros no predicamos sermones personales, no debemos, ¿no? Ahora, si hay una persona, si tú tienes un grupo de jóvenes y de repente llega un joven que hace, no sé, 3, 4 semanas que no venía a tu congregación, no puedes agarrar un mensaje para tirarle en cara a ese muchacho, así como que sutilmente, y decir, bueno, hoy vamos a hablar de qué pasa cuando dejamos a Dios, ¿no? O qué pasa cuando nos alejamos de la congregación. Este, no podemos armar ese tipo de asuntos, ese tipo de mensajes que lleven una dedicatoria. No se los recomiendo. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo humano, porque no es correcto y porque estás tomando tú el lugar de Dios. Dios debe tratar con él. Ahora, si tú ya traías preparado un mensaje y pues el mensaje era de no dejar nuestra congregación y por ahí aparece un hermano, hermana que hace tiempo que no venía, bueno, pues yo todavía aún así a veces la llegaría a pensar, daré este mensaje hoy, este hermano, esta hermana hace mucho que no viene, bueno.
me aseguraría yo de que no fuera yo a usar el lugar del púlpito o el mensaje para herir, para atacar o para humillar a ningún hermano, ninguna hermana. ¿De acuerdo? ¿Me explico hasta aquí? Por favor, me lo hacen saber ahí en el chat. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese lugar, con la oportunidad que tenemos para predicar. Bien, ahora, correcto. ¿Qué es el asunto principal? Bueno, aquí les pongo un ejemplo abajo. Por ejemplo, este es un sermón, este es un mensaje que yo di hace como más de un año. Y yo lo titulé, fíjense, no empecé por el título, pero yo lo titulé así, lo que no es el ayuno. Entonces, en la parte de abajo ustedes pueden ver donde dice asunto, es lo que yo pretendía enseñar. El asunto aquí era demostrar formas equivocadas de ayunar. Es decir, ayudar a los hermanos a que vean cuando ayunan, que si lo hacen, se haga de forma correcta, porque hay muchos hermanos que ayunan de maneras incorrectas. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos, ¿no? Yo partí del texto de Isaías 58, 5 al 11. Y ya que estoy en este ejemplo, miren, ahí les va. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, a ver, yo voy a ayunar, no sé, el ayuno de Daniel, ¿no? Que 3 días. Y estoy seguro que mientras más mal me sienta, si me duele mucho la cabeza, si me siento bien mal mientras esté ayunando, estoy seguro que Dios va a estar bien contento conmigo, ¿no? Eso no funciona así. Dios no se alegra de tu dolor. Dios no se, o sea, Dios dice ahí en Isaías 58, ¿es acaso el ayuno que yo escogí que el hombre se encorve, que gima, que esté adolorido? Eso no me place a mí, dice ahí el pasaje, ¿no? Entonces, hay muchos hermanos que ayunan y creen que por que el ayuno duró mucho, porque el ayuno se sintieron casi hasta desmayar, no, pues Dios debe estar bien contento porque Él tiene que ver cuánto me está doliendo, entonces Dios tiene que recibir mi ayuno. Así no funciona. Entonces la idea de este mensaje era demostrar que esa es una manera equivocada, ¿no? Entonces yo tenía una línea, un asunto principal, sobre ese asunto me basé, ¿verdad? De principio a fin, y el asunto principal era demostrar y hablar las formas equivocadas de ayunar. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí este sencillo ejemplo? Bienvenida hermana Sandra, me da mucho gusto que ya estás aquí con nosotros, es una bendición tener a cada uno de ustedes. Bien, asunto principal es el corazón de mi tema, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero conseguir. Es la parte medular, lo que yo tengo como finalidad. Al final de todo, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar a través de este mensaje? A ver, ¿tú quieres entretener a la iglesia? Bueno, pues háblales cosas que los entretengan. A ver, ¿tú quieres pues que te admiren a ti? Bueno, pues no sé, ¿qué vas a hacer para eso? ¿Tú quieres conseguir un propósito de edificación? Bueno, eso es lo que yo quiero que entendamos en esta hora, ¿verdad? Cuando yo preparo un sermón, tengo una finalidad. ¿Qué quiero conseguir de hoy o a futuro a través de este mensaje, ¿no? ¿Qué quiero lograr? Eh, Quisiera poner otro ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy, este, eh, no sé, vamos a ver, hablar de la fe, por ejemplo, fue mi tema de la semana pasada, el domingo anterior.
el propósito mío, el título era Razones para confiar en Dios. ¿Verdad? Ese es el título. Y el asunto principal era evitar la preocupación en la que caemos por falta de fe, ¿no? Entonces, si nosotros logramos estar despreocupados, por supuesto que va a haber paz en la vida del creyente. Entonces, ese es el corazón del tema. Y de ahí pues viene todo el desarrollo, toda la composición, todos los textos que tengamos que utilizar, pero siempre, 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 siempre bajo la línea del asunto principal. Grábense bien esto y si van a apuntarlo, también apúntenlo. Cuando nosotros damos un mensaje, nunca debemos soltar el asunto principal. Nunca. De esto vamos a hablar un poquitito más adelante. Pero a ver, quiero que me digan si me estoy comprendiendo, si está quedando claro. Por favor, me lo hacen saber en el chat. Y si tienen alguna duda, pues ahora es cuando, para que no nos quedemos por ahí en blanco, ¿no? Si me comprendo, hermano Jacob dice que sí. Le voy a preguntar mañana ahí en la iglesia, ahí en la escuela, a ver si es cierto que sí comprendió. Muy bien. Los demás, ¿está quedando claro? ¿Verdad? Este, Cuando tú vas a abordar una enseñanza, el asunto principal es la columna. No te salgas de ahí, no te muevas. Ese debe ser la línea que rige todo tu mensaje. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto. Bien, aquí voy a dar unos pequeños consejos antes de seguir con el asunto, ahora sí que nos está ocupando, de cómo este, encontrar un tema. Lo que hay que evitar, y aquí vamos a ver algunas cosas que ya les hice saber, cosas que hay que evitar. Primero, nunca debe escogerse un tema así como que porque suena bonito, eso lo dije al principio, ¿verdad? O que suena así muy, muy sonoro, una frase muy rimbombante. Este, yo no estoy en contra de que los títulos de los temas estén bonitos y suelen bien. De hecho, deben de ser bonitos y deben de sonar bien. Pero, escuchen esto, no es por ahí por el cual nosotros escogemos el tema, ¿no? Nosotros, miren, voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, yo he estado en algunas juntas pastorales donde hay puros pastores y a veces estamos diseñando este, algún, no sé, algún culto especial, ¿verdad? Y pues hay que escoger quién va a dirigir la alabanza, quién va a dirigir el servicio, y luego llegamos al punto de que, bueno, el sermón, eh, muchas veces nos preguntan, a ver, ¿cómo se va a llamar el sermón? Y a veces empezamos mal, los mismos pastores, empezamos por el título. ¿Cómo se va a llamar el sermón? ¿O qué el sermón sugiere? Entonces muchas veces los pastores sugieren o sugerimos títulos primero, que suenen bonitos, que suenen atractivos, este, y nos vamos, ¿verdad? Por algo así como que muy, este, pues que queremos que sea llamativo, ¿no? Y olvidamos lo más importante que es el asunto, ¿no? El asunto del que se va a tratar. Este, entonces, mmm, no enfocarnos tanto en el título primero. Primero es buscar, como ya dije varias veces, un asunto, ¿no? Un punto central del que yo quiero hablar. Luego, otra cosa que hay que evitar es no buscar un tema solo para impresionar, ¿no? Este, no, o sea, no buscamos temas para impresionar. A veces nos va a tocar hablar
enfrente de pastores, enfrente de iglesias grandes, enfrente de, este, a veces nos va a tocar hablar enfrente de una congregación numerosa, de personas que nos visitan, en un congreso, ¿verdad? Y podemos caer en la tentación de buscar impresionar, ¿no? Entonces, no armamos temas para impresionar a la gente, ¿no? Más bien armamos temas para dejar una impresión de Cristo en la persona que nos va a escuchar. Eso sí debe de suceder. Buscamos dejar una impresión de Cristo en el corazón del oyente, pero nunca poner o anteponer nuestra persona. O sea, que me baje y que me alaben las personas, o que me digan qué bonito hablaste, que wow, qué padre tu explicación, ¿no? ¿Quién como tú? ¿No? Eso. Llegar a ver quién sí nos dé alguna palabra de ese tipo, pero siempre hay que rendirle la gloria al Señor. Bienvenido, hermano Edwin. Nos da gusto que ya estás aquí. Bienvenido. Así que bueno, entonces cuando estamos preparando temas, sermones, yo no me puedo sentar y decir, wow, voy a decir esto para que vean qué palabras tan impresionantes les voy a decir, o wow, que sientan que quien como yo, no, no, eso es fracaso, eso es ir directo al fracaso, ¿no? Entonces, mejor hay que darle lugar al Espíritu Santo y que la gente, si tiene una palabra de admiración para ti, bueno, pues tú agarras tu corona y después se la rindes a Cristo, ¿no? ¿Sí me explico con eso? Bien, espero que sí. Otra cosa que tenemos que evitar es, pues, no improvisar todo el tiempo. Sí podemos improvisar, lo dije en la clase pasada. Yo he improvisado de tantos años que llevo el pastor, eh, pues soy, o sea, tengo que ser honesto, he improvisado multitud de veces, muchas. Hay ocasiones en que he ido a alguna iglesia y me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a predicar. Pues, amén. Se supone que tenemos que estar preparados en todo tiempo. Siempre tiene que haber algo en nuestro corazón. A mí me choca mucho cuando las personas me dicen, ay, es que no vengo preparado, y ay, es que nunca me avisan, o no, o sea, eh, ojalá que ninguno de ustedes eh, le salgan esas palabras, ¿verdad? Por supuesto que nos tenemos que estar siempre preparados y va a llegar momentos en que te van a agarrar de así de instantáneamente y tú vas a hablar o tú vas a hacer esto y nos quedamos así como que tambaleando. Bueno, pues ahora hay que agarrar rápido una improvisación de lo que hay en nuestro corazón y armar y Dios nos ayuda, ¿no? Pero no debe ser la constante, debemos de prepararlo lo más posible, debemos armarlo. Este, yo hay veces que cuando voy a, por ejemplo, a predicar con 1 o 2 días de anticipación, a veces más, este, ya estoy pensando, ya estoy meditando, ya estoy armando en mi mente algunas cosas, quitando, poniendo, y luego ya después las escribo, ¿no? Pero tenemos que llevar una idea, ¿no? Y esto, bueno, pues va directo a lo que estamos mencionando. Tenemos que tener un asunto central. ¿Qué quiero conseguir con este mensaje? Y luego, por último, aquí, no recurrir a temas muy complejos si no son de nuestro dominio, ¿verdad? Yo me he metido en muchos problemas por tratar de abordar temas, honestamente lo digo, que no son muy de mi dominio, temas bíblicos, hay temas como la escatología, hay temas como la profecía, bueno, que es más o menos lo mismo, la historia, de la geografía, de las genealogías, y que sí, o sea, a veces no son temas en los que no somos pues muy hábiles o no tenemos los suficientes conocimientos. Sí los podemos tomar, pero si no son de tu dominio, pues hay que estudiar, ¿no? Hay que abrir uno que otro libro, hay que abrir la Biblia, hay que meternos a internet si es posible y empezar
armar por ahí el material, documentarnos y, y tratar de presentar la información de una manera, ¿verdad?, lo más clara posible, ¿no? Entonces, estas son algunas cosas que hay que tratar de evitar. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Bien, hermana Sandra, ¿se entiende todo? Hermana Marisela, ustedes que están en el Ministerio de los Niños, esto aplica para ustedes también. Háganme saber si tienen, si se está entendiendo o si tienen por ahí alguna duda. No quiero que nadie en esta tarde esté pensando, bueno, ¿y yo para qué voy a querer eso? ¿Yo para qué me va a servir? Bueno, pues si no tiene usted un ministerio ahorita, el día menos pensado, por supuesto que Dios nos va a querer utilizar y por supuesto que necesitamos todas las herramientas posibles para poder estar este, preparados, ¿verdad?, como instrumentos útiles para la gloria del Señor. Bien, ahora vamos al siguiente punto. ¿Cómo le hacemos para encontrar un tema? Este es un punto muy importante. Me gustaría que tomen nota, lo vuelvo a repetir por tercera ocasión. ¿Cómo le hago para encontrar un tema? Hay varias formas, todas pueden ser válidas, pero aquí voy a dar algunas sugerencias. Pero primero que nada, déjenme explicarles algo. Por ejemplo, ¿cómo les daba Dios un mensaje a los profetas en el Antiguo Testamento? Bueno, pues les venía una inspiración, ¿no? Era algo así como un éxtasis, una cosa sobrenatural. A veces ellos en alguna actividad, no sé, en el campo, caminando, trabajando, en la noche, en la casa, de repente, en el momento menos pensado, llegaba el Espíritu de Dios y les entregaba un mensaje, ¿no? A veces era audible, como ustedes me están escuchando a mí. Y entonces Dios les dice, ve y dile al pueblo, así ha dicho el Señor, así dice Jehová. Y luego ya les entregaba un mensaje, ¿verdad? Les daba la inspiración. Bueno, eso no ha cambiado mucho. Dios tal vez ya no habla en una voz audible como la que están escuchando ahorita, pero sí Dios sigue hablando al corazón. Eso no me cabe a mí ni la más remota duda. Hay muchas veces que yo trabajando, estando en la casa, estando haciendo cualquier tipo de actividad, de repente llega una voz a mi corazón y Dios me entrega un mensaje, algo que como si me abrieran el sentido, ¿verdad? Y me llega un asunto, ¿verdad? De una manera tan clara, tan nítida, este, tan poderosa que no me cabe la menor duda que es Dios. Y entonces Dios impulsa mi corazón a pensar en eso que me está hablando. Y lo que yo hago muchas veces es rápidamente, traigo mi celular, escribo el tema, luego, el asunto, ¿verdad? A ver, si es de la fe, si es de la santidad, si es de la perseverancia, si es del perdón, si es del tema que Dios quiera tratar, si es de la familia, si es, no sé, lo que sea. No suelto los temas, me ha ocurrido que a veces me llega el tema y lo dejo a la memoria nada más y después estoy sufriendo porque no me acuerdo. Tengo presente la sensación de cuando Dios me dio esa palabra, pero se me borró y tengo que orar muchas veces y hacer mucha memoria y decirle, Señor, me acuerdo que tú me hablaste de algo que yo comprendí y ahora necesito recordarlo porque creo que es algo que hay que hablarlo y a veces sufro, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios pues, me ha echado la mano y me vuelve a recordar y entonces ya vuelvo a recordar el tema. O sea, ahora sí que nos pasa como a Nabucodonosor, ¿no? Con el sueño y pues no suelten los temas que Dios les dé, ¿eh?
A veces usted va a estar barriendo, usted va a estar trapeando, va a estar lavando los trastes, vas a estar lavando ropa, o hasta vas a estar en la medianoche ya dormida o dormido, y Dios te va a hablar, y por un sueño o de alguna manera Dios te va a decir, ¿verdad? Esto quiero que compartas, ¿verdad? Aún no sabes ni cuándo ni con quién, pero no lo sueltes, ¿verdad? Si es posible en la medianoche Dios te habla, levántate, ten una libreta ahí en la cabecera de tu cama, escribe lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Y después, ya que tengas el asunto ahí, si quieres dormirte o quieres desarrollar el tema, pues hazlo, pero no sueltes, ¿verdad? Hay que este, atesorar la voz cuando Dios te hable. Eso es importantísimo. Por experiencia yo se los comparto y espero que ustedes, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado esto, hermano Edwin, hermano Jacob, o mis hermanas. Aquí veo al hermano Javier que me pone amén. Creo que por ahí más o menos se identifica con lo que estoy diciendo. Y créanme que cuando Dios nos da un tema, Él mismo se va a encargar de que lo desarrolles en papel y lo desarrolles oralmente y te va a dar la gracia y te va a dar las palabras y te va a dar el respaldo, ¿verdad? Y te va a dar la gracia para que ese mensaje termine siendo un mensaje claro, un mensaje edificante, un mensaje de consuelo, un mensaje de exhortación, lo que tenga que ser, Dios te va a respaldar. ¿Ven? No sé si crean lo que estoy diciendo, pero yo se los comparto por experiencia propia. Bien, primero, ¿cómo le hago para encontrar un tema? Cuando Dios no te ha hablado así de estas maneras en que te estoy explicando, a veces lo podemos hacer reflexionando. Fíjense, aquí hay que tener cuidado, por eso al principio les dije, no armen textos con dedicatoria. Ah, le voy a tirar a ese hermano. Ah, le voy a tirar al pastor. Ahora le voy a tirar a estos flojos que no vienen o a esos perversos o qué sé yo. No, 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 no. Pero podemos reflexionar sobre las necesidades espirituales de la iglesia, ¿no? Este, ¿Qué necesidades? Bueno, pues a veces vamos a tener que hablar sobre el decaimiento espiritual, de los problemas de las familias, este, de la esperanza en medio de la necesidad económica, ¿verdad? De la fe en medio de los problemas, de la paciencia. Si alguien tiene un hijo que se está luchando, se está lidiando por ahí con conductas difíciles, y Dios te toca el corazón para que tú hables de eso, entonces empieza a escuchar, empieza a, a armar un mensaje, ¿no? En relación a esa necesidad, ¿no? Eh, sí, amén. Dios es el que dirige el culto y va acomodando todo. Sí, Dios va preparándonos a nosotros los que vamos a intervenir en el culto, desde antes. Ya nos prepara porque vas a ser un instrumento, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, hermana Marisela, hermana Sandra, hermana Perla, si ustedes interactúan con niños, es tan importante el mensaje que ustedes van a dar a los niños como el mensaje que se va a dar a la iglesia, ¿no? Igual, no varía nada de importancia. Entonces, con tanta seriedad se lo debe tomar el pastor, con tanta seriedad se lo debe de tomar el instructor de niños. Y créanme que así como una iglesia sale alimentada y edificada cuando el pastor es usado por el Señor, tus niños, tus niños se van a alimentar, se van a gozar, van a crecer, van a disfrutar, ¿verdad? Las enseñanzas que van a recibir de ti ahí en el momento, ¿verdad? Pero, bueno, volvemos entonces. ¿Cómo encontrar un tema? Inciso B, bueno, pues leyendo la palabra de Dios. A mí me ha pasado mucho que a veces estoy leyendo así de corrido, una lectura, digamos, devocional, y de repente Dios
me guía hacia un versículo específico o hacia una palabra, ¿no? Hacia un hecho, hacia un suceso, hacia algo que Dios, ¿verdad? Decía un predicador del siglo XVIII, Spurgeon se llamaba, es como un texto, ¿verdad? Que Dios le da un martillazo enfrente de ti y se rompe y salen chispas y salen tesoros y Dios está desmenuzando ese texto delante de ti y para ti, para que tú atesores todo lo que sale de ese texto y después se lo compartas a los que te van a escuchar, ¿no? Entonces eso sucede muchas veces leyendo la palabra de Dios. Entonces vuelvo otra vez a lo mismo. Cuando Dios te dé algo, cuando Dios te llame hacia un tema de un texto, ten tu libreta, ten tu libreta de apuntes a la mano siempre, en tu celular o como puedas, en una hoja de papel, y escribe lo que Dios te ha dado, escribe lo que Dios te ha enseñado ahí, porque algo quiere Dios, ¿verdad? De ahí. Seguimos adelante. Otra forma, también, ahorita que dice aquí, leyendo y escuchando sermones de otros predicadores. Sí, no vamos a imitar, no vamos a copiar todo lo que el predicador dice. No vamos a brillar con la luz de otro predicador, vamos a brillar con la luz de Cristo. Pero sí, muchas veces, ¿verdad? Yo he escuchado a algunos predicadores y de lo que ellos están hablando se me queda, o Dios me da, algún asunto, ¿verdad? Que no era, digamos, el asunto del pastor, pero dentro de todo lo que él dijo, Dios me llevó a otro asunto y de ahí podemos nosotros también tomar un tema específico para enseñar. Inciso D, pidiéndolos a Dios en oración. Eso que ni qué, ¿no? Hay que orar a Dios, hay que pedirle que nos abra el entendimiento cuando estamos orando y que no tenemos una enseñanza o que se nos han acabado los recursos, nada mejor que orar y decirle, Señor, te ruego que hables a mi corazón, de tu palabra, y seguro que Dios lo va y lo puede y lo va a hacer. Seguimos adelante. En la meditación, es decir, en la consideración de las cosas que nos rodean. Por ejemplo, en la meditación o en la reflexión, de todo lo que nos rodea, ¿no? De todo lo que pasa, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, estoy en mi trabajo y algún asunto laboral, ¿no? Un asunto laboral, me llama la atención, me hace reflexionar la paciencia de alguien, o el testimonio de alguien, o que alguien está agresivo, o voy por la calle, por ejemplo, voy por la calle y veo, no sé, pues, no sé, hasta de los árboles a veces, de los animalitos o cualquier cosa que pasa a nuestro alrededor. Si el Señor te lleva a un mensaje por algo que estés viendo, entonces eh, ponlo en las manos de Dios y de ahí también el Señor nos puede hablar, ¿no? Y por último aquí, ¿verdad? Las cosas que estamos compartiendo es atendiendo cuando Dios nos hable. Esto ya lo expuse. Cuando Dios te hable, a la hora que te hable, atiende, ¿no? Porque a veces Dios solo habla una vez, a veces hablará día dos o día tres, pero a veces Dios solamente dice, hey, quiero que hables de esto y hay que estar atentos, ¿no? A lo que Dios quiere que tú compartas. Bien. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya casi terminamos. Quiero recordarles que estamos hablando en, lo que estamos compartiendo es en relación a escoger un tema. Y escoger un tema es, dicho en otras palabras, escoger un asunto central, un asunto específico, ¿no? Ahora,
Lo ideal es no acostumbrarnos a predicar si no tenemos un asunto central del que vamos a hablar. Eso sería lo ideal. Ahora, una recomendación más, ceñirnos al tema. No sé si les ha tocado escuchar, predicaciones de, bueno, pues de personas, pastores o otras personas, y que al hablar de un mensaje, el mensaje se convierte en muchos mensajes. Es decir, empiezan a divagar, empiezan a hablar de la fe y luego se van y hablan de la paciencia. Y luego de la paciencia se van y nos hablan de la misericordia. Y luego de la misericordia nos pasan a exhortar. Luego después de que nos exhortan, nos dan una palabra de ánimo. Y luego después de que nos dan una palabra de ánimo, regresan no sé, a otro tema. Eso se llama divagar, ¿no? Entonces divagar es saltar de tema en tema, no hay una línea. Eh, si tú vas a enseñarle a los oyentes un mensaje, mi recomendación, hermanos, hermanas, es cíñanse al asunto, cíñanse al tema. Sí podemos hablar de otros asuntos, pero solo con la finalidad de reforzar el asunto central, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de la fe, bueno, pues puedo citar, ¿verdad? Sucesos bíblicos del Antiguo Testamento, pero solo con la finalidad de reforzar el tema por donde yo comencé. Empiezas con la fe, sigues con la fe, desarrollas la fe y terminas con la fe. Amén. Eso es muy importante para que nuestro mensaje sea claro, para que tu mensaje esté ordenado, para que tu mensaje tenga un propósito y al final ese propósito llegue a un buen destino una vez que termines de dar esa enseñanza y dure 20, 30, 40, 50 minutos, ¿verdad? Todo sea en relación a un solo tema. Bien, entonces hasta aquí el punto, hermanos, de lo que es la importancia de lo que es hallar un tema central. Eh, Decía, hay personas que divagan mucho. Yo puedo ser consciente de una persona nueva que apenas está comenzando y bueno, pues yo lo hice mucho, ¿verdad? Cuando comencé, hoy me examino a mí mismo y estoy seguro que divagué más de una vez. Eh, con el tiempo va uno aprendiendo, entonces la recomendación es síguete al tema. Por eso la pregunta inicial al principio, si ustedes se recuerdan, era esta, ¿verdad? ¿De qué voy a hablar? ¿No? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál es el asunto? Y una vez que ya tienes el asunto, no te salgas de ahí, ¿no? Refuérzalo con otros textos, con otros pasajes, ilustraciones, anécdotas, eh, textos bíblicos, pero fíjense, con esto voy a terminar. Por eso, este, la palabra texto, y esto lo vamos a hablar cuando ya lleguemos a las predicaciones textuales, pero les anticipo un poquito. La palabra texto viene de la palabra hilo, o sea, etimológicamente es lo que significa, es un hilo. Si tú tienes, digamos que este papel es nuestra Biblia, aquí tengo yo una rayita, ¿la pueden ver? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Se ve esa raya atraviesa todo el papel, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir con esto? La palabra texto significa hilo, que yo entonces tengo que, cuando hablo de la palabra de Dios, tengo que seguir este hilo. Tengo que seguir este hilo por toda la Biblia, pero sin salirme de ese hilo. Así es con el asunto que nosotros tengamos
en una enseñanza. Tú ya tienes el asunto, ya tienes la hebra. Y esa hebra hay que seguirla, hay que seguirla, hay que seguirla, hay que seguirla. No saltar de hebra a hebra porque ni nos vamos a entender ni vamos a dejar al final posiblemente ninguna edificación. Pero es un consejo que yo les doy para que nosotros podamos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Hermano Javier, hermano Edwin, hermana Maricela, hermana Pena, hermana Sandra, la próxima vez que hablen, ¿verdad? Bueno, recuerden esto, sigan ese hilo, sigan esa hebra, eh, no suelten el asunto y al final de cuentas, ¿verdad? Va a quedar una impresión más clara de lo que tú querías hablar eh, y dejarle a la congregación. Lo demás lo hace el Señor, ¿verdad? Bueno, Él lo hace todo, obviamente, pero este, queremos ser instrumentos eficaces, ¿no? Y para eso es este seminario bíblico, para eso es esta clase. Yo sé que algunos de ustedes ya comparten, pero espero que esta herramienta que estamos utilizando en esta tarde ya vaya siendo un factor que a ustedes los moldee, ya vaya siendo un factor que pase de la teoría a la práctica, ¿verdad? Y ahora yo les voy a dejar una tarea. Este domingo o el próximo sermón que ustedes escuchen por ahí en una congregación, observen cuidadosamente a quien dé el sermón, ya sea el pastor, ya sea un colaborador. Llévense una libreta y si el predicador no da bien un asunto, ustedes traten de encontrar cuál es el asunto de esa predicación y empiecen a escribir observaciones. Si el predicador está siguiendo un hilo o está divagando, este, o está reforzando ese hilo correctamente con diferentes partes de la Biblia sin salirse del asunto principal y al final, de principio a fin, él se guió o ella se guió por ese asunto. ¿Creen que puedan hacer esa tarea la primera oportunidad que tengan? A ver, porque ya quiero que empecemos a llevar prácticas, ya basta de solo escuchar, escuchar, escuchar. Vamos tratando de ir este, haciendo práctica. Otra cosa que quiero que hagan, si es que tienen la oportunidad, igual es para todos, los que enseñan a niños, los que enseñan en la iglesia, usen su celular la próxima clase que den. Si es que van a participar o ya sea en un sermón o en alguna exposición bíblica o en alguna enseñanza de niños, llévense su celular y descarguen alguna aplicación para grabar. Grábense ustedes mismos, graben su enseñanza, aunque sea puro audio, y después escúchense si siguieron el asunto principal de principio a fin. Escúchense cómo hablan, eso es muy bueno, porque nos ayuda a ser autocríticos. Yo lo hago, yo siempre grabo mis predicaciones los domingos y me escucho, ¿verdad? Y trato de ser autocrítico. Aquí me equivoqué, aquí me salí, aquí sí de plano la regué, aquí sí me gustó y trato de estar ahí. Y en ocasiones, muchas ocasiones, me ayuda también mi esposa. Ahorita ya le bajó un poquito. Será que ya me perfeccioné más, pero este, es broma. Eh, pero les voy a dejar esa actividad también. ¿Ok? Se llevan una grabadora, se llevan su celular, se graban de lo que dure su enseñanza y después llegando a casita se empiezan a escuchar y empiezan a hacer autocrítica y digan, aquí esto me faltó, esto no iba así, esto iba de esta manera. Y van a ver que es una actividad muy, muy poderosa, yo se la recomiendo mucho. Y entonces ya se llevan dos actividades de tarea, ¿ok? Una, escuchar a un predicador hermano o hermana, y también el escucharse y grabarse a ustedes mismos. La próxima clase les voy a preguntar a los que estuvieron presentes en esta clase como a los que la vieron en diferido, a ver si la hicieron, a ver si no, ¿ok? Entonces ya se llevan
esta actividad para la gloria del Señor. Muy bien, con eso terminamos y ya solo les recuerdo, hermano Edwin, hermana Marisela, hermana Perla, hermana Sandra. Si tienen ahorita tiempo, les voy a invitar que respondan el cuestionario que está allí en la plataforma. Los que están viendo en diferido esta clase, les voy a pedir también en la plataforma, ya acuérdense que hubo cambios, ya hay actividades que hay que resolver, ya no es solo escuchar, ya hay tareas que va a ser de esta semana que viene a la otra, ya, ya no van a tener, o sea, son tres clases en vivo y la cuarta semana es de actividades. Hay que resolver ahí cuestionarios, yo les estoy dejando un reporte de lectura de un capítulo de un libro que ya les puse allí, y se está cortando, dice el hermano Javier, no sé si los demás me escuchan bien, por ahí háganmelo saber, o quizás es su conexión del hermano Javier. Les decía, son 3 semanas de video en vivo y luego la cuarta es actividad, ¿de acuerdo? Y pues estas dos que yo les estoy dejando en esta son prácticas que les recomiendo mucho que por favor las lleven a cabo. Muy bien, pues Dios me los bendiga, que tengan una excelente noche, que cenen sabroso y nos estaremos viendo pues aquí día tras día. Yo estoy grabando, pero conmigo será la próxima semana primeramente Dios. Amén. La paz de Dios sea con todos, Dios les bendiga y les guarde.